Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Daniel Hernández Martínez. Vamos a presentar los temas del primer parcial, segundo parcial y tercer parcial de la clase de Introducción a la Ingeniería. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlos Adrián Vázquez Mendoza, del plantel de Santa Catarina también. Y Buenas tardes, mi nombre es Liz Espinosa Ortega del plantel de Santa Catarina. Estamos presentando nuestro proyecto final del proyecto de Introducción a la Ingeniería. La ingeniería es una disciplina que aplica conocimientos científicos y matemáticos para diseñar, construir y mejorar sistemas, estructuras y dispositivos, procesos y productos. Vamos a exponerles los temas vistos en clase, el primero, segundo y tercer parcial. ¿Cada cuándo hace Veracruz? Veracruz. La palabra ingeniero tiene sus raíces en latín ingenium, que se traduce literalmente como las cualidades innatas de una persona, pero militarmente era usada para llamar a las máquinas de guerra construidas por humanos. Las primeras manifestaciones de la ingeniería se dieron en la Edad Antigua. Esto nos indica que es algo que ya estaba, es algo desde hace mucho tiempo. También originaron las grandes construcciones, palacios, viviendas y urbanismos primitivos, como los que se dieron en las antiguas ciudades mesopotámicas. Están las grandes obras de los griegos y romanos, siendo estos últimos quienes iniciaron los puentes y acueductos que aún se utilizan. Vivimos varios siglos. Por ejemplo, estaba el Imperio Romano, que se reconoce su desempeño en diseño y construcción de obras como acueductos, puentes y edificios públicos. Inventaron un ariete llamado ingenium para atacar los murales y luego se llamó ingeniator, siendo esto por muchos historiadores el origen de la palabra ingeniero. Pasamos a Egipto, se construyeron diques y canales que eran sistemas complejos de irrigación. Inventaron un dispositivo denominado cigüeña Shaduf cuando la tierra de regadío era más alta que el nivel del río. La ingeniería mesopotámica, otra gran cultura que floreció junto al agua, se desarrolló en el norte de Irán, entre el río Tigris y Éufrates. Los griegos llamaron a esta tierra Mesopotamia, la tierra entre los ríos, aunque los egipcios destacaron en el arte de construir con piedra. Gran parte de la ciencia, ingeniería, religión y comercios actuales, al inicio de la historia, en pueblo de origen desconocido, los sumerios construyeron murales para ciudades y templos. La ingeniería oriental, después de la caída del Imperio Romano, el desarrollo ingenieril se trasladó a India y China. Los antiguos hindúes eran diestros en el manejo de hierro y poseían el secreto para fabricar buen acero desde antes de los tiempos de los romanos. La ingeniería griega, los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad e inventiva. La historia griega comienza hacia el año 700 antes de Cristo y el periodo desde aproximadamente 500 hasta 400 antes de Cristo se le llama Edad de Oro de Grecia. Eso fue de la inicios de la ingeniería. Después nos saltamos a la primera revolución industrial.
Se puede diferenciar entre la primera revolución industrial y la segunda revolución. La primera comenzó en el Reino Unido y se extendió por Europa y Estados Unidos. La introducción de la máquina de vapor y otras tecnologías permitió la mecanización de algunos procesos productivos. Esto llevó a la aparición de fábricas urbanas como espacio de trabajo y de la nueva organización laboral. Durante la primera revolución industrial hubo una migración masiva de campesinos hacia las ciudades donde se encontraban oportunidades de subsistir como trabajadores asalariados en las nuevas fábricas. Como consecuencia de estos cambios, se definió un nuevo tipo de sociedad caracterizado por la oposición entre la burguesía, clase social dueña de las fábricas y la capital, y el propietario, clase social que depende del trabajo asalariado para su subsistencia. En la segunda revolución industrial, también llamada revolución tecnológica, fue un periodo de profundos cambios y avances tecnológicos, económicos, sociales, que ocurrió principalmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por la expansión de la industria, la introducción de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Existieron varios inventos como la bombilla. El 21 de octubre de 1879. Hoy ha avanzado mucho. Por ejemplo, hoy en día están los LED, los que han recogido del testigio de otras tecnologías como el método más eficiente de dar luz a nuestras casas y calles. El teléfono también fue un invento que se hizo en la segunda revolución industrial. La historia del teléfono se remonta al siglo XIX en un contexto general de entusiasmo por la invención de nuevos artefactos vinculados por la revolución industrial, en el que numerosos científicos buscaban mejorar o reinventar el reciente sistema de telegrafía. Este último había revolucionado el mundo moderno, permitiendo por primera vez una comunicación rápida a lo largo de las grandes distancias. El motor de combustión interna fue otro de los inventos dados en la segunda revolución industrial. El primer motor de combustión interna fue construido en 1860 por un ingeniero belga llamado Etienne Leynor. Este propulsor consumía gas de alumbrado, pero apenas podía utilizar solo un 3% de la energía que se producía. El nombre de este motor fue patentado con el apellido de su fundador, Otto, aunque el mundo lo conoce como motor de gasolina. Apenas 2 años después de que aparece una nueva evolución, esta vez con un ciclo de 2 tiempos, fue realizado por el escocés Dougal Craig, quien logró realizar el primer motor satisfactorio en 1878. Tenemos el automóvil, que fue uno de los grandes inventos de esta época. En la actualidad, las ciudades están diseñadas por y para la circulación de los automóviles. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. El origen de los coches, como lo conocemos hoy en día, lo podemos situar en la segunda mitad del siglo XIX. El primer modelo de este tipo data de 1885, gracias al ingenio de Carl Benz, quien lo patentó un año más tarde, pero él no fue el único al que se le ocurrió la idea de inventar un automóvil impulsado por gasolina. Otros ingenieros alemanes como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach también construyeron su propio modelo. La evolución de los automóviles desde la patente de Benz ha sido impresionante, aunque su función no ha variado, así que lo han hecho sus componentes accesorios, haciendo del coche un medio de transporte más rápido y seguro. Tenemos el avión. Fue una creación importante e histórica para la humanidad. Durante los tiempos existieron varios inventores que diseñaron máquinas capaces de volar como las de Leonardo da Vinci, pero ninguna se construyó con éxito.
En 1783, los hermanos franceses Jean-Jacques y Jacques Etienne construyeron un globo de papel lleno de aire caliente que, al ser más liviano que el aire frío, flotaba a bordo del cual fueron Francois de Roisse y el marqués Arlandais quienes se convirtieron en los primeros seres humanos en volar. El primer avión propiamente dicho de la historia fue invención del ingeniero francés Clement Alder, con el cual logró volar 50 metros en 1890. Los aviones redujeron el tiempo de viaje de manera drástica, haciendo posible volar a través de continentes, océanos en cuestión de horas. Esto no solo facilitó el comercio internacional y el turismo, sino que también promovió la globalización, conectando personas y mercados en todo el mundo. La capacidad de enviar productos rápidamente a través del aire permitió el desarrollo de industrias como la mensajería urgente y la logística global. Empresas como FedEx y UPS se convirtieron en gigantes de la industria gracias a la eficacia y rapidez del transporte aéreo, además del que el sector agrícola también se benefició del avión. Uno más de los inventos de la segunda revolución fue la radio. Fue uno de los descubrimientos con mayor repercusión de la segunda revolución industrial. Este invento ejemplificó las batallas que existían entonces sobre la jurisdicción de patentes. El serbio Nikola Tesla y el italiano Guglielmo Marconi se enfrentaron por el título de inventor de la radio. Apenas un año separó el primero del segundo. El primero en utilizar la TSH para emitir y producir sonidos fue Julio Cervera Baviera, que en 1902 conectó Alicante e Ibiza. Tras estos primeros pasos, la radio tendría mucho camino por recorrer. Los inicios de la radio comercial como la conocemos hoy se sitúan en los años 20, gracias a un telegrafista que supo ver las posibilidades comerciales de la radio a partir de una recepción múltiple y no punto a punto como se había hecho hasta entonces. Con el tiempo la radio no se ha quedado obsoleta y ha sabido adaptar diferentes inventos surgidos en el siglo XX. Pasamos a la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, también conocida como revolución científico-tecnológica, revolución de la inteligencia o revolución digital, es el proceso de transformaciones profundas que tuvieron lugar a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI en las tecnologías de la información y las comunicaciones. La tercera revolución industrial comenzó en la década de 1970, aunque tuvo antecedentes en el desarrollo de las primeras computadoras y de la placa de circuito integrado a mediados del siglo XX. Se inició en los países más industrializados como Estados Unidos y Japón y se expandió en las décadas siguientes a la mayor parte del mundo. Esto incluyó la venta de computadoras personales y teléfonos celulares que se extendió mundialmente en la década de los 90. También comenzó a funcionar la red informática World Wide Web, que amplió el uso de Internet a nivel global. Las características de la tercera revolución industrial fue el tercer gran cambio de la paradigma industrial desde la revolución industrial del siglo XVIII. Se basó en la informática y la tecnología digital. Se produjo en el marco de la globalización, permitió el desarrollo de la automatización industrial, instaló el desafío de superar el modelo de producción energético dependiente de los combustibles fósiles, introdujo cambios en la circulación de la información, promovió avances en la ingeniería energética, las energías renovables, el establecimiento del e-commerce, la biotecnología. Pasamos a la era del Internet.
En 1962, Joseph Carl Roberts formuló las primeras ideas de un sistema mundial de las computadoras comunicadas entre sí. En 1966, ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, fue la red de computadoras precursora del Internet. Fue desarrollada en los años 60 por la Agencia de Proyectos de la Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos con el objetivo de crear una red robusta y distribuida para facilitar la comunicación e intercambio de información entre instituciones académicas y de investigación. En 1974, Cerf y Kahn estaban trabajando en el desarrollo del protocolo para la interconexión de diferentes redes de computadoras. Este protocolo, que luego se convertiría en el TCP-IP, era fundamental para permitir que diferentes redes pudieran comunicarse entre sí. En su documento de investigación utilizaron el término Internet para referirse a esta red de redes intercomunicadas. En 1976, con Bloch y Metcalfe inventó lo que se conoce como Ethernet, la tecnología de red de área local LAN, que convierte las computadoras en herramientas de comunicación al conectarlas entre sí. Con el tiempo, esta tecnología se utilizaría para conectar más de 50 millones de computadoras en todo el mundo. En 1978, el origen del spam se remonta a 1978, cuando Gary Twerk, gerente de marketing de la ahora desaparecida empresa de computadoras Digital Equipment Corporation, envió un correo electrónico masivo no solicitado promocionando los productos informáticos de su empresa. Se envió a cientos de computadoras a través de ARPANET. En 1986, la World Wide Web estaba en las primeras etapas de desarrollo. Tim Berners le había creado el primer navegador y servidor web para este año. Estaba ganando terreno, si bien la web aún no era tecnológica ampliamente utilizada, comenzaba a tener uso. En 1992 se sube la primera foto a la red. Se trató de una imagen de un grupo musical femenino llamado Les Horribles Carnets. Fue compartido desde la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En 1993 se lanza el navegador web Mosaic, que populariza la navegación por Internet. Pasamos a 2004, inicia la era de las redes sociales con la presentación de la primera versión de Facebook, que se llamaba The Facebook y era una red social exclusiva para estudiantes de Harvard. En el 2005, el dominio fue activado el 14 de febrero del 2005 y el 23 de abril fue cargado el primer video llamado Me and the Zoo, Yo en el zoológico, por el cofundador de la plataforma, Jawed Karim. En la primavera, YouTube entró en línea. En 1993, durante la misión en el transbordador Atlantis, el astronauta Michael Massimo envía el primer tweet desde el espacio. En el 2011, Internet llega a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. En el 2020, la pandemia de COVID-19 impulsa a nivel global el uso de Internet para el trabajo remoto, la educación en línea y la comunicación virtual. En el 2022, a través del Cisco WebEx, se realiza la primera comunicación por video en el espacio profundo a bordo de la nave espacial Artemis 1 Orion, la cual viajó a más de 386.000 kilómetros de distancia, 1.000 veces más que la Estación Espacial Internacional. Pasamos con mi compañero.
Buenas tardes. De antemano, una disculpa, profe, por los horarios. No hemos podido coincidir, no podemos coincidir para poder grabar la exposición en un lugar tranquilo y pues en el trabajo y me tocó exponer aquí. Me tocó como primer tema el método científico. El método científico es un proceso sistemático utilizado para adquirir nuevos conocimientos en ciencias. Consiste en la observación, formulación de hipótesis, experimentación y análisis de resultados para llegar a conclusiones verificables y reproducibles. Como primer punto tenemos la observación, que básicamente es ver el fenómeno al que nos vamos a plantear el problema. Después la formulación de hipótesis, la experimentación, el análisis de resultado y conclusiones. Esto es parte de un proceso en el cual se han hecho la mayoría de la mayoría de los descubrimientos, y es un proceso sistemático que nos plantea cómo poder llegar a un resultado. Como siguiente tema es la ciencia y la ingeniería. La relación entre la ciencia y la ingeniería es estrecha y de mutua dependencia. La ciencia busca entender el mundo natural, mientras que la ingeniería aplica ese conocimiento a problemas. Eh, La ciencia se enfoca en la investigación y la comprensión de los fenómenos naturales, buscando respuestas sobre cómo funciona el mundo. Pues básicamente aquí nos dice que la ciencia y la ingeniería pues van de la mano porque la ingeniería no es nada sin la ciencia y la ciencia no es nada sin la ingeniería porque la ingeniería busca soluciones y la mayoría de las soluciones vienen de la ciencia. Entonces, es la base de la ingeniería de la ciencia. Como parte de las ramas de la ingeniería, tenemos la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, tenemos la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la ingeniería industrial, la ingeniería química, ingeniería en sistemas, que es lo que pues estamos estudiando mis compañeros y yo, ingeniería ambiental, ingeniería aeroespacial, ingeniería biomédica y en conclusión, las ramas de la ingeniería son diversas y abarcan casi todos los aspectos de la vida. De hecho, sí, o sea, como vemos, buscamos con el estudio abarcar la mayoría de los problemas que enfrentamos día con día. Es por ello que se han desarrollado muchas ingenierías para poder solventar las problemáticas que presentan cada cada tipo de, este, de rama, sabemos que la ingeniería en sistemas no es igual que la ingeniería industrial, porque la ingeniería en sistemas busca solucionar problemas informáticos y la ingeniería industrial busca solucionar problemas que se generan, como lo dice, en la industria. Cuarta revolución industrial. La tecnología está transformando profundamente nuestras vidas con el efecto combinatorio de innovaciones como la inteligencia artificial, la robótica y la cadena de bloques. Estamos al borde de la revolución tecnológica que alterará la forma en que vivimos y trabajamos en escala fundamental. Bueno, pues sí, básicamente, como vimos en las revoluciones industriales anteriores, era eh, más eran diferentes problemáticas, o sea, eh, se buscaba mejoras en el sistema de transporte. Ya vimos con nuestra compañera que nos explicó que la segunda revolución industrial, las máquinas a vapor fueron
los que potenciaron esa revolución. Y pues ahorita en la actualidad la cuarta revolución industrial va más enfocado a la tecnología, porque pues es la, es es lo que estamos viendo, o sea, ya no se buscan cambios en máquinas que ya quedaron exentas, sino que en cosas en que tienen que ver la inteligencia artificial principalmente y, y el desarrollo de aplicaciones que nos faciliten el día con día. Los retos de la ingeniería. Aquí tenemos algunos retos indicados, que es la sostenibilidad y cambio climático, problema que pues en la actualidad es muy fuerte, o sea, eh, estamos buscando muchas alternativas para cuidar el medio ambiente, porque sabemos que entre más pasa el tiempo se va deteriorando la capa de ozono y pues por ende el clima está cada vez peor. Transformación digital, inteligencia artificial, gestión de proyectos completos, ética, ingeniería, desarrollo de infraestructura, integración de nuevas tecnologías. Mm, Innovaciones tecnológicas del país. Bueno, aquí tenemos una lista. En los años de 1950, el televisor a color fue algo que estalló en México. En 1960, desarrollo de transitores y semiconductores. En los 1970, Laboratorios Nacional de Microscopía Electrónica. En 1980, Sistemas Expertos en Medicina. En 1990, creación de la Red Nacional de Impulso a la Investigación y Educación. En 1997, desarrollo de software para las telecomunicaciones. En los 2000, impulso a la biotecnología agrícola. En 2006, las primeras aplicaciones de inteligencia artificial en la industria mexicana. En 2012, el escáner como mamógrafo digital, desarrollo de aplicaciones móviles para la salud pública en 2014, en 2018 la bioplástico a partir del Nepal, eh, en 2018 también el nanosatélite, en 2019 la plataforma CODI, en 2020 el primer robot quirúrgico en México, en 2021 la vacuna patria contra el COVID-19, en 2022 proyecto de ciudades inteligentes y el proyecto actual, que es el que estamos hablando, mayormente aquí en México y en Monterrey, Ciudad de México, el Tren Maya. Sobre, a ver si se queda. ¿Quieres viaje o qué unidad eres? Las principales ramas de la ingeniería es la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería química, la ingeniería industrial, la ingeniería informática, la ingeniería biomédica. Y pues a continuación seguiría mi compañero Jen en presentarles el tercer parcial. Hola, muy buenas tardes. Soy Carlos y voy a presentar Empezamos con el tema de la IA. La IA es una inteligencia artificial que es una rama de la informática, perdón, que se enfoca en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, el aprendizaje y la resolución de problemas. Existen aplicaciones con la IA de las cuales pueden ser salud, educación, finanzas, transporte, entretenimiento y seguridad. Gracias a la IA también existen desafíos y riesgos.
como el desempleo, sesgos, privacidad, falta de regularización. La inteligencia artificial ya está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Los beneficios que obtenemos de ella son enormes, pero eso también implica un riesgo importante, que es por eso que debemos usarla de la forma fundamental, responsable, ética y con conciencia social, ya sea como ciudadano, profesional, y así ayudar a que siga evolucionando. Bueno, el siguiente tema viene siendo sobre los tipos de IA. En los tipos de IA se pueden clasificar de dos tipos: por su nivel de capacidad, por su funcionamiento o tipo de tareas que realiza. La IA débil, especializada en una sola tarea, no tiene conciencia ni entendimiento real. Ejemplo, Siri, Google Maps y ChatGPT actualmente. IA general, puede realizar cualquier tarea intelectual que una persona pueda hacer, capacidad de razonar, aprender y adaptarse a nuevas situaciones. Ejemplo, aún no existen, pero es un ejemplo a largo plazo. La IA superinteligente supera la inteligencia humana en todos los aspectos, capaces de mejorar y aprender por sí solo. Ejemplo, es como una teoría que se debate mucho en la ética de la IA. Este, también están clasificadas por su funcionamiento. La IA reactiva, que tiene memoria ni aprendizaje, reacciona a situaciones actuales únicamente. IA con memoria limitada, usa datos del pasado para tomar decisiones, aprende de la experiencia. Ejemplo, como los coches autónomos. La IA con teoría de la mente, que está en desarrollo, entiende emociones, creencias, intenciones, interacciones sociales más avanzadas. Y está la IA autoconsciente, que es prácticamente una hipotética, tiene conciencia de sí mismo, puede tener pensamientos, emociones y una identidad. Es verdad que la IA ya tiene tiempo con nosotros, tal vez no de la forma que la conocemos hoy en día, pero siempre existió, se puede utilizar de diferentes formas, pero de la que no tenemos duda es de que en un futuro todo lo que está desarrollando o una simple hipótesis puede llegar a ser real y no podemos descartar nada. Entonces, a que llegamos con esto, pues de que debemos cuidar y ayudar a guiar de buena forma lo que viene siendo la inteligencia artificial. El siguiente tema viene siendo mm, la analogía de la esfera de cristal. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, se pueden catalogar de tres analogías para el ámbito de la ingeniería: la bola de cristal, el espejito espejito, el genio de la lámpara. En la bola de cristal, ¿cuál creen que es el futuro de las carreras de ingeniería? En las carreras de sistemas mecatrónica se ve que tienen un futuro más adelante, porque en las grandes empresas ya se están actualizando o automatizando. Algo que va mucho de la mano de la ingeniería en el futuro es la economía de la sociedad. Un ejemplo es que la ingeniería petrolera en un futuro puede llegar a desaparecer, por lo que el petróleo va a llegar a un punto en el que se acabe todo. En el futuro también están las llamadas STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Las ingenierías se consideran un arte, eso porque antes, en el pasado, a los artesanos hacían arte con sus artefactos. Es por eso que cualquiera puede hacer lo mismo que hace un ingeniero. En la creatividad de un ingeniero tiene que ser creativo por el innovar cosas. Si lo vemos de algún punto, en la ingeniería depara muchas cosas que a lo mejor podemos saber que puede llegar a pasar, pero también hay cosas que no tenemos ningún tipo de idea, que es un misterio, pero de lo que sí estamos seguros es que va a pasar, y lo que tenemos que estar más es preparados. Y el último tema que viene siendo el tercer parcial, venimos a hablar de el papel de la ingeniería. El papel de la ingeniería, que existen tres conceptos, de los cuales son Earth, Medhealth y PetHealth, lo cual significa salud digital, lo cual ayuda para mejorar la salud, en el cual puede ser un poco más accesible, eficiente y un control. En el Health, lo cual significa que va más enfocado sobre lo que es todo vía móvil a la medicina. Pearhead va más enfocado sobre la incrementación de maquinaria, que va sobre la medicina. ¿Qué papel tiene la ingeniería? Existe la sostenibilidad, la salud, la reducción de vulnerabilidad
y calidad de vida. En sostenibilidad, un ejemplo es crear sistemas autosustentables, el mejorar la calidad de vida, las mejoras y la innovación. En salud, sería el crear mejoras en la prótesis, en el mejorar constantemente para tener ya sea diagnósticos, mejores planes, etcétera. En reducción de la vulnerabilidad, corregir algún tipo de error y tener más vulnerabilidad al crear todo tipo de cosas, reducir algún tipo de accidente o mejoras en la empresa o mejorar la calidad de respuesta. La calidad de vida, el crear, inventar y hacer hace que la vida sea más sencilla para todos. Los ingenieros también van a tener algunos desafíos a futuro, los cuales son conseguir que la energía solar sea accesible, suministrar energía a partir de la fusión, desarrollar métodos para el secuestro de carbono, gestionar el ciclo del nitrógeno, mejorar el acceso al agua potable, restaurar y mejorar las infraestructuras urbanas, avanzar en la informática para la sanidad, diseñar mejores medicamentos, hacer ingeniería inversa del cerebro, prevenir el terror nuclear, proteger el ciberespacio, enriquecer la realidad virtual, avanzar en el aprendizaje personalizado, diseñar nuevas herramientas para el descubrimiento científico. En pocas palabras, el papel que tiene la ingeniería es muy importante, por eso va a implicar mucho mejorar dicho, influir en el futuro, ya sea con los conocimientos actuales o desafíos que nos depara. Este, pues bueno, hasta aquí fue todo lo que viene siendo el proyecto de introducción a la ingeniería. Este, de antemano, pues, gracias a mis compañeros que, que entre todos colaboramos para que saliera muy bien esto y pues ahí, nada, muchas gracias y hasta pronto.